Buenos días y que Dios les bendiga. Soy Mateo, uno de los profesores en el seminario del Redentor. Y hoy día seguimos con el curso del Evangelio Simple y Profundo. Estudiamos hoy el tema de la culpa. Porque con el pecado hay muchos efectos secundarios del pecado contra un Dios santo. Lo básico es la muerte. Espiritualmente y físicamente morimos en el pecado. Y parte de la muerte, eh, como parte de la muerte, hay tres efectos secundarios muy comunes y muy importantes. La culpa, la vergüenza y el miedo. Todo eso viene como efecto secundario de pecar. Entonces vamos a estudiar los tres como efectos secundarios de la mala noticia y después vamos a estudiar también las curas por cada uno que Dios ofrece en su Hijo Jesús. Entonces, los efectos secundarios producen sentimientos que pueden ser veraz o no, porque a veces sentimos lo que no debemos sentir y a veces no sentimos lo que debemos sentir. Por ejemplo, eh, el sentido de culpa que podemos tener es muy similar del dolor físico. Y el dolor físico no nos gusta ese dolor, pero el dolor nos ayuda. Por ejemplo, si yo no sentía el dolor del fuego en el horno y yo pondría mi mano sin saber que yo necesitaba sacarlo, el dolor me protege y eso es algo que yo necesito. También necesito el dolor emocional de la culpa, vergüenza y miedo para ayudarme, pero a veces no es correcto. Por ejemplo, yo puedo tener dolor por algo bueno, como cepillarse los dientes. Si no estoy acostumbrado a cepillarme los dientes, lo que pasa es que yo tengo sangre, yo tengo dolor aquí en mi boca por no estar acostumbrado. Y muchas veces también con nuestra conciencia podemos sentir culpa por cosas que no nos hace culpable. Pero al mismo lado, al otro lado, mejor, es que podemos no sentir culpa por cosas que deben darnos culpa. Por ejemplo, podemos parar el dolor de algo malo. Y eso pasa en nuestro cuerpo humano. Podemos hacer los dedos insensibles al dolor por trabajar mucho. El piel se hace más duro y fuerte y después no duele trabajar fuerte. Pero hacemos lo mismo con el pecado. Y eso es muy peligroso porque cuando paramos el dolor de la culpa, no podemos ver nuestro peligro. Y tenemos un versículo aquí que nos enseña algo así. Mateo 13:15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. El peligro aquí es que el pueblo se ha vuelto insensible. Insensible. Es que el dolor del pecado se fue y ahora pueden pecar sin sentirlo. Porque no siempre ese sentimiento no es que siempre es malo. Muchas veces es verdadero y es correcto. Y uno de los sentidos muy comunes es la culpa. Sentimos la culpa. Entonces vamos a estudiar qué es la culpa hoy y cómo podemos manejarlo. Tenemos culpa de todo eso. Entonces, primeramente, ¿qué es
culpa habla de leyes que obedecemos o no. Habla de justicia y jueces, porque el juez dice no obedecía la ley, entonces necesitas estar castigado. Y también la culpa habla de recompensa o castigo, lo que merecemos. Y habla de los dos, porque justicia quiere dar recompensa a los justos y castigo a los injustos, a los que pecan. Entonces, ¿vemos este tema en la Biblia? Por supuesto que sí. Porque, por ejemplo, ¿quién es el juez de todo el mundo? Dios está llamado juez frecuentemente. Y Él es un juez justo, santo, santo, santo. Siempre hará lo justo. Eso significa que va a dar recompensa a los justos y va a dar castigo a los impíos, los pecadores, los injustos. ¿Y Dios tiene leyes? Por supuesto. Mucha de la Biblia habla de lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer. ¿Somos obedientes? Eso es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Segundo Corintios 5, versículo 10, dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Eso es medio miedoso, yo diría, porque algún día Dios va a juzgar. Pero unos no tienen miedo de eso. Dicen, sí, soy justo. Dios va a darme lo que merezco. Yo no quiero lo que merezco, pero unos quieren. ¿Por qué? Dicen, no soy culpable. Verdaderamente no soy culpable. Y siempre, cuando alguien no siente culpable, solo necesita leer lo que dice la Biblia. Por ejemplo, ustedes saben qué son los 10 mandamientos. Tal vez no. Entonces, ahora vamos a estudiar lo que dice Éxodo 20, el capítulo donde puede encontrar los 10 mandamientos. Aquí en Éxodo 20, yo tengo aquí el número del versículo, no del mandamiento. Entonces, no tengas otros dioses, no es el tercer mandamiento. Eso es el versículo del Éxodo 2:20, de Éxodo 20, donde puede encontrar esos mandamientos. Entonces, el primer mandamiento es no tengas otros dioses además de mí. Eso es no adorar a nadie más que Dios. Es muy fácil ver eso pasar en la Biblia. La gente a veces quiere adorar un ángel como en Apocalipsis, pero el ángel dice no, no adora a nadie menos Dios. Entonces no podemos adorar a nadie más. Eso incluye también María, los santos, cualquier otro Dios, solo Dios. Y por eso cuando Jesús recibió la adoración de la gente, los fariseos se enojaron porque es contra la ley de Dios y Dios es justo, va a castigar. Pero Jesús es Dios, entonces puede recibir esa adoración. María, no. Cualquier otro Dios, no. Las celebridades, no. Entonces, la Biblia dice, no tengas otros dioses además de mí. Número 4 es similar pero diferente. No te hagas ningún ídolo. Eso habla de hacer algo, una imagen para adorar, pero no siempre significa otro Dios. ¿Por qué? Por ejemplo, después de eso, en el mismo libro de Éxodo, ellos hicieron una vaquita de oro para adorar. Pero ellos dijeron, eso es Jehová, eso es el Dios que nos salvó de los egipcios. Pero es mentira. Eso no es Dios, es un ídolo. Dios no quiere que hagamos ídolos de nada, especialmente de Él, porque cuando Él hizo su imagen en el mundo, ¿qué era? Los humanos hechos en la imagen de Dios.
No podemos hacer ídolos. Y tenemos más. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Dios mío. Pero es muy común, es muy común. También acuérdate del sábado. Eso es cuidar el descanso. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién no ha roto ese mandamiento? No mates. Fácil. No cometas adulterio. Fácil. No robes. Fácil. No des falso testimonio. Eso poco, poco más difícil. No dar falso testimonio. ¿Qué significa esto? Mentir. Mentir. Es decir esto y hacer esto. Decir esto y significar esto. Entonces, sí, yo llego a las 9, pero sabes que no vas a llegar a las 9. Oh, sí, a mí me gusta mucho cuando no le gusta. Oh, él no lo hizo cuando él lo hizo. Es dar testimonio falso. Mentir. Y es uno de los 10 mandamientos, los mandamientos más importantes. Y también vemos en versículo 17 de capítulo 20 de Éxodo, el último mandamiento, mandamiento 10, no codicias la casa de tu prójimo, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey, el burro, y nada que le pertenezca. Eso significa ser contento con lo que tienes y no querer lo de los vecinos, no importa qué es, o los prójimos. No puede querer su esposa, sus cosas, su carro, su casa, nada. Eso habla de nuestro corazón y nos guía a hacer todos los demás de los pecados, porque queremos lo que Dios no nos dio. Es un pecado que viene desde el principio con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es muy común en nosotros. Cuando no obedecemos los 10 mandamientos, ¿qué somos? Somos culpables. Culpables. ¿Cómo se llama alguien quien miente? Alguien quien miente. Un mentiroso. ¿Cómo se llama alguien quien mata? Un asesino. Y puede hacer esto con cada mandamiento. No es que has mentido, es que eres mentiroso. Eres mentiroso. Y Dios es justo, totalmente. Y tal vez está pensando, yo no mato, yo no hago pecados tan fuertes. Pero mire eso, Mateo 5, 21 y 22. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. De hecho, el fuego del infierno es la falta de la presencia y todas las bendiciones de Dios. Y es el peligro que tenemos. Pero tal vez está diciendo, oh, tal vez yo hice algo poco, pequeño, pero no algo tan grande. Entonces no tengo mucho peligro. Pero la Biblia habla del pecado de una manera diferente. Santiago 2:10. Ya hemos estudiado esto, pero para recordar, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable, culpa de haberla quebrantado toda. Recuerda que culpable habla de culpa, habla del juez que viene juzgando. ¿Y qué es el peligro? El peligro, el castigo es el infierno, el fuego del infierno, dice Mateo 5:22. Pero dicen, yo solo hice una mentira, era algo muy chiquito, pero dice que si has pecado en una manera, ya es culpable de haberla quebrantado toda la ley.
romper un parte de la ley es romper toda la ley. No podemos decir mi pecado es demasiado pequeño. ¿Qué hicieron Adán y Eva para condenar todos los humanos por siempre? ¿Qué hicieron? Ellos comieron de un fruto. No es que mataron a otras personas o hicieron algo muy mal. ¿Era un pecado horrible? Es mi pregunta. Sí, era un pecado horrible porque cada pecado es un horror, un delito contra Dios santo, 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 un delito contra el juez del universo. ¿Qué era la consecuencia por Adán y Eva? Ellos fueron abandonados, sacados del jardín, no pudieron comer del árbol de vida, porque ellos ganaron por su pecado el castigo de la muerte, porque Dios es justo. Y Dios es justo y también nosotros pecamos, peor que Adán y Eva, más frecuente. Sabemos de ese pecado de ellos, pero de nosotros sabemos de muchos pecados. Entonces, ¿qué, qué podemos hacer para ser justos? ¿Cómo? Martín Lutero, uno de los reformadores, peleaba con esa idea porque él era monje católico. Y como católico, él necesitaba hacer buenas obras para hacerse justo. Y él siempre dijo, no soy justo y Dios es tan justo, nunca puedo acercarme a él, porque él sabía lo que la Biblia dijo acerca de nuestras buenas obras. En Isaías 64, versículo 6 dice que todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Esto significa que aún nuestros actos de justicia son sucios. No podemos limpiarnos con la suciedad de nuestros actos de justicia. Es decir, que nuestras buenas obras no nos hacen más limpios, nos hacen más sucios, porque hasta nuestras buenas obras son sucios ante los ojos puros y justos de Dios. Entonces, no podemos limpiarnos así. Pero la Biblia nos enseña que, que ante la ley de Dios somos criminales. Es como tenemos nuestra foto en cada parte del universo, y bajo el foto dice criminal, cógelo inmediato, es culpable. ¿Uno tendría miedo de la policía si eso pasó, si su foto estaba en cada parte? Por supuesto que sí tendría miedo de la policía, tendría miedo de todos, porque todos sabrían, él es culpable. Y la Biblia nos pinta así, somos culpables. Y yo veo eso frecuentemente en el mundo actual. Por ejemplo, la gente quien está manejando en la calle cuando hay una parada del tránsito. ¿Qué hace la gente? La gente sale virando, dando el U para regresar porque no quieren estar cerca de la policía. ¿Por qué? Porque saben que son culpables. Tal vez no habían pagado la matrícula o algo. Entonces tienen miedo de la policía. Y no es que pueden llegar diciendo, oh, sí, sí, yo no pagué mi matrícula, pero yo doné mucho dinero para cuidar cachorros de la calle. ¿Qué va a decir la policía, el tránsito? ¿Qué va a decir? No importa, eso no cambia la verdad. Eso no le hace justo ni inocente. Todavía necesitas pagar lo que no has pagado. Es la ley. Eres culpable. No importa cuántos cachorros has salvado. No importa. Entonces es muy similar con nosotros. Podemos tratar de hacer otras cosas buenas, pero no hemos pagado. Es, es la ley y somos culpables. Y el pago es la muerte. Y el pago contra o por un Dios santo y eterno es una muerte
eterno. Eso es lo que necesitamos pagar. Y no tenemos lo necesario. Eso es la ley. Y muchos saben eso profundamente en su corazón y no quieren acercarse a la iglesia. No quieren acercarse al Señor porque saben en su corazón que son culpables y tienen miedo. Y cuando ven el tránsito quieren virar y huirlos. Y cuando ven el Señor quieren huir del Señor. Yo una vez encontré un hombre fuera de mi iglesia manantial de vida y él tenía miedo de entrar. Y yo dije, está bien, entra. Y él me dijo, no, no, soy tan culpable, no sabes lo que yo he hecho. Y yo dije, no, pero Dios ya sabe, no puedes ocultar, no puedes ocultarte de él. Entonces, él ya sabe y hay buenas nuevas, no solo malas nuevas, hay buenas nuevas, porque somos culpables, sí, pero Dios está lleno de misericordia para cuidarnos. Al mismo rato, justo y misericordioso. Él tenía miedo y con razón. Debemos tener miedo porque no somos justos, pero eso no es la fin de la historia. Vemos una manera de ser justos nosotros. Segundo de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Lo que pasó es que en el universo, en cada parte, nuestra foto tenía las palabras bajo diciendo criminal, cógelo, inmediato, es culpable, necesita castigo. Y Dios envió a Jesús para morir en la cruz y cambiar cada foto en todo el universo. Ahora dice criminal, pero arriba del culpable, ¿qué foto hay? Es el foto de Jesús. Él recibió lo que nosotros merecemos y por eso podemos recibir lo que Él merece. El juez justo dijo si es suficiente, aceptado. Pero decimos en nuestro corazón, no es justo. Pero el juez decide. El juez es justo. Él sabe lo más de la justicia. Él sabe mejor que nosotros y está lleno de misericordia. Pero ¿cómo puede ser justo que el Dios daría el castigo a Jesús y daría a nosotros la justicia de Dios? Porque mire eso, el gran intercambio que él recibió, Dios lo trató como pecador. Cuando no era pecador, somos pecadores. Y nosotros recibimos ¿qué? La justicia de Dios. ¿Cómo puede funcionar esto? ¿Cómo puede ser justo Dios? ¿Cómo es? Vemos en el libro de Juan, versículo 30 de capítulo 19, cuando Jesús está en la cruz. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Y luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Es importante saber esto. Cuando dice todo se ha cumplido, es un dicho griego, tetelestai. Ese dicho era un término o un dicho legal. Pusieron bajo contratos tetelestai. Todo se ha cumplido. Cuando alguien ya pagó todo lo necesario, o un esclavo que vivía bajo esclavitud, cuando él terminó sus años, pusieron tetelestai, ya está terminado, todo se ha cumplido. Entonces, cuando Jesús dijo eso en la cruz, dijo que él cumplió lo legal, lo importante. Es como un hombre que está manejando y él llega donde los tránsitos y él sabe que no había pagado la matrícula. Y al llegar, la policía dice, oh, todo se ha cumplido, todo está pagado. Y el hombre dice, yo no pagué, yo no hice nada. Y él dice, alguien diferente pagó, pero ya está pagado, entonces eres libre.
eres libre, puede ir. Eso es lo que tenemos en el Evangelio. Jesús en la cruz murió para que todos los que confían en Él también pueden ser libres del juez, del castigo que merecen, porque merecemos castigo, pero Jesús lo tomó en la cruz y ahora todo se ha cumplido. Y por la semana tenemos unas preguntas. Ahora tenemos tres, usualmente solo dos, pero primeramente, ¿cuál pecado es demasiado pequeño para hacerte culpable? Y tal vez tienes una respuesta y tu vecino tiene otra respuesta. Entonces yo quiero saber qué diría tu vecino y puede preguntarle al vecino, ¿qué dices? ¿Cuál pecado es demasiado pequeño para hacerte culpable? Pregunta 2. ¿Cómo tratamos de hacernos justos cuando no conocemos al Señor? ¿Cuáles maneras? ¿Qué hacemos para hacernos justos? Y finalmente, pregunta 3. ¿Qué diría a un amigo a que dijo, siento tan culpable por cualquier cosa? Si un amigo sienta tan culpable por robar el vecino o algo, si alguien siente tan culpable y viene diciendo, siento tan culpable, ¿qué diría? Diría, no importa, sentir culpa es solo un sentimiento, no es verdadero. O solo quiero saber, ¿qué diría alguien que dijo, yo siento tan culpable por romper la confianza de mi amigo o por cualquier cosa? Porque necesitamos saber qué hacer con nuestra culpa y al saber esto necesitamos saber qué decir a los que tienen culpa, porque el mundo tiene culpa y necesita saber qué hacer. Eso es todo por el curso de hoy. Gracias por estudiar y que Dios les bendiga.